Suplementación deportiva. Suplementación es lo que tengo que decir de forma reiterada muchas veces para que empiece a saber la gente cuál es el tema que vamos a tratar hoy. En breve, con el licenciado Benjamín Ovejero, vamos a estar tratando temas vinculados a la suplementación deportiva, todo tipo de ayuda ergogénica que esté vinculado, como son las proteínas. Hablamos sobre creatina, quemadores de grasas, guaraná, carnitina. Veremos algo de transporte intracelular, extracelular, consumo intramitocondrial de grasa o no, si ocurre eso o no en realidad, en función de toda la información que está dando vuelta, que tiene un interés muy definido. Ese interés que está muy definido es seguramente el interés comercial, que por supuesto el que lo está vendiendo quiere hacer que su producto sea consumido y bueno, y nos genera una serie de expectativas que muchas veces no van de la mano de la realidad y en otros casos son totalmente inocuos, o sea que no tienen ningún tipo de efecto. Eso es lo que vamos a ver en minutos con el licenciado Benjamín Ovejero, cuando sea hora. ¿Qué hora es en este momento? Faltan 2 minutos. Bueno, en 2 minutos vamos a estar con el licenciado Benjamín Ovejero. Ya tenemos el mate listo. Espero que se estén preparando en casa ya para participar de la charla, en la que vamos a evacuar muchas dudas. Vamos a desarrollar esta temática. Proteínas sí, proteínas no. ¿Son necesarias? ¿No son necesarias? ¿Alcanza con una dieta para cubrir todas las necesidades nutricionales cuando estoy entrenando? Tal vez sí, tal vez no alcanza. Otra cosa que me gustaría comentarles también sobre la modalidad que vamos a tener de la charla es que le vamos a dar prioridad a enviado las preguntas que fueron enviadas y también les pido que se fijen en el signo de interrogación en la charla para que puedan mandar por ese medio las preguntas, porque es mucho más fácil acceder a esas preguntas que a las otras que aparecen en los comentarios. Así que si tienen dudas, consultas para aquí, para hacerle al licenciado, por favor la pueden estar mandando a través de ese signo de interrogación que tiene en la barra inferior, en la parte de abajo hay un signo del lado izquierdo, signo de interrogación, lo presionan y para ahí mandan la pregunta. Benjamín, buenas ¿Cómo tardes, estás, ¿cómo Luciano? estás? Buenas, cafeteando aquí un poco, Ah, bien, variando aprovechando el frío. con, con las ayudas ergogénicas, Benja. Sí, Benja, bueno, ya que estamos ahí, contanos un poquito sobre el café. ¿Qué es lo que nos puedes decir sobre el café desde el punto de vista nutricional? Vamos así a los bifes directamente hoy. Empezamos así con bien, la información de perfecto. movida. Salgamos con los tapones de punta hoy. Podemos decir, primero que nada, que es un alimento que contiene cafeína, que si se la aísla de manera adecuada, tiene unos efectos ergogénicos bastante interesantes. Cuando me refiero a efectos ergogénicos, quiero decir efectos de mejora del rendimiento por cualquier tipo de vía. Por ejemplo, la cafeína, por un lado, puede hacer que percibas menos la fatiga, lo que es muy positivo, pero también existen otras vías que permiten que el rendimiento mejore. Lo que sí hay que decir es que el café te ayuda bastante, pero la cafeína contenida dentro del alimento café, de la infusión café, tiene un efecto totalmente diferente a cuando está aislada. ¿Por qué Bien, quiero remarcar esto? Porque uno puede decir, sí, yo me tomo 6 cafés al día, por lo tanto, si me compro cafeína aislada, que de hecho se vende por Mercado Libre, puedo tomar una cucharada de té tranquilamente de cafeína y es totalmente diferente. Quizás te da un infarto si tomas una ah, bien, cucharada de té de cafeína. Así que esa diferencia es muy importante aclararla. Tiene cafeína el café, una dosis sí bastante interesante, pero al mismo tiempo tiene compuestos que inhiben ese funcionamiento, como el ácido clorogénico. Por lo tanto, el café funciona para estimularte en tu vida diaria, te puede funcionar bastante bien si sos un deportista recreativo que va al gimnasio eventualmente, pero si quieres efectos como más pronunciados de la cafeína, te conviene tomarla de manera aislada. Obviamente esto no se hace sin asesoramiento, porque como digo, cafeína aislada tiene muchos efectos secundarios con poca dosis, así que tiene que ser algo más controlado. Pero un cafecito antes de hacer ejercicio, si sos alguien recreativo, viene bastante bien.
Bien, perfecto. ¿Para qué tipo de ejercicios, Benja, puede llegar a darte ventajas el hecho de consumir cafeína? O sea, yo tomo café y ¿en qué me beneficia Sí. puntualmente? Principalmente se han visto beneficios en deportes de resistencia, subirte la bici, correr, hablando muy en generalidad, sin clasificar los deportes de una manera más estricta. Y se han visto menos beneficios en los deportes de fuerza, por ejemplo. No está muy clara la asociación entre la cafeína y la fuerza, lo que es muy paradójico porque cuando trabajo en consulta, los deportistas que más utilizan cafeína son los deportistas que por lo general de una u otra manera la fuerza se ve implicada, o sea, personas que van al gimnasio, personas que hacen halterofilia, powerlifting, toman mucho café y sí te ayuda a percibir menos la fatiga, eso es verdad, pero no te ayuda directamente quizás a mejorar tu rendimiento empujando más kilos, por ejemplo. Eso sí, en deportistas por ejemplo, ciclistas de distancias relativamente largas, se han visto beneficios interesantes. Pero está bueno tener en claro esto, que es más útil para otro tipo de disciplinas donde no está implicada la fuerza. Pero más allá de esa clasificación de para qué tipo de esfuerzos te sirve, también es importante ver la utilidad cuando muchas veces uno quizás tiene una mala noche de sueño y tiene que ir a entrenar al día siguiente. Independientemente del deporte que practiques, el efecto este de percibir la fatiga un poco menos que te brinda el café, o la cafeína, mejor dicho, es bastante interesante. Por lo tanto, como siempre, el contexto y la coyuntura muchas veces te va a generar que un suplemento sea como más adecuado en ese momento. También me parece interesante, hablando al respecto, decir que no es para usar todo el tiempo. Hay mucho uso de preentreno, por ejemplo, que básicamente es un montón de venta de humo a raíz de que solamente tiene cafeína, todo el resto es Sí. un invento, y uno quizás se acostumbra a usar preentrenamiento todos los días. Todos los días se toman sus preentrenos de BCN, de Star Nutrition, de la marca que quieran, porque son los más populares, nombro esos, pero no es un suplemento para tomarse a diario. Sí es un suplemento, si es que vos percibes mejorías, para usarlo en los entrenamientos que sean más exigentes o en los días donde uno quizá tiene una mala noche de sueño, una mala recuperación o está en un déficit energético que por ahí le está complicando seguir mejorando ese rendimiento, pero no es para usar todos los días. Eso es bastante importante aclarar. Bien. Cantidades, Benjamín, para poder tener los beneficios de ese efecto. ¿Cuánto necesito? Yo estoy viendo unos datos ahí de cuánto hasta dos tazas por día, algo por el Cafeína estilo puede sería ser. de 3 a 5 miligramos por kilo de peso. Si bien hay dosis generales para esto, por ejemplo, decir 125 miligramos de cafeína, casi siempre es mejor llevarlo en relación a cuánto pesa uno, porque Bien. quizás 125 miligramos para una chica que pesa 45 kilos es demasiado, pero para alguien, un varón que pesa 85 kilos, 90 kilos, quizás es poco. Así que siempre las dosis, si bien vamos a tirar por ahí dosis generales, hay que llevarlas a los kilos que uno pesa, porque es totalmente distinto el efecto que se logra. Aquí es importante recalcar una frase que dice la dosis hace al veneno. Por lo tanto, si te decimos que de 3 a 5 miligramos de cafeína eh, tienen asociaciones positivas con el rendimiento y uno toma 10 miligramos, posiblemente termines con insomnio, lo que no te permita entrenar y recuperarte de manera adecuada a largo plazo. Posiblemente también el temblor y ese tipo de efectos secundarios no sea para nada favorable si estás en una disciplina donde, supongamos rugby, es importante ser preciso con los movimientos que uno hace e incluso con la concentración que uno tiene. Nunca me olvido de una paciente a la que ni siquiera tenía el hábito de tomar café. Su entrenador, justo el día antes de una competencia importante,
le había llevado una pastillita de cafeína, obviamente con las mejores intenciones del mundo y para buscar mejorar un poco su rendimiento. Pero el hecho de consumir esa pastillita de cafeína ha hecho que tenga uno de los peores desempeños de los que venía teniendo en todo el año. Y era una competencia bastante importante, por eso su entrenador quería ayudarla. Y esto se conecta con qué? Con la idea de que uno nunca tiene que probar un suplemento un día en el que va a competir. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo hago CrossFit y tengo que competir en esta competencia en Santiago que se ha suspendido por todo esto, que es una competencia bastante importante, y quiero mejorar mi rendimiento, quiero un cachito más de mejora. Y viene mi entrenador y me dice, che, mira, tomemos beta-alanina, que es un suplemento. Nunca en mi vida he tomado beta-alanina y justo ese día decido empezar, justo antes de comenzar. Nunca he sabido si mi respuesta individual, por más que haya evidencia de que tomar beta-alanina en un deporte como CrossFit te puede ayudar, hay algo que es respuesta individual y eso se prueba en los entrenamientos. ¿Qué quiere decir eso? Si quieres probar algo, probarlo en un entrenamiento porque no sabes si te van a dar náuseas, vómitos, diarrea, temblores, etc. Eso es importante tenerlo en cuenta. Se prueba antes, no el día importante. Bien, buenísimo. Eso también le podemos sumar a otro principio de entrenamiento deportivo. Nada se estrena, nada se prueba en competencia. Ni un botín, ni los cordones, indumentaria, accesorios, absolutamente nada. Cambiaste la bicicleta, cambiaste los botines, cambiaste la camiseta, inclusive remeras que pueden llegar a producirle serias molestias a corredores de maratón. Estamos hablando de elementos que pesan gramos y puede llegar así a ser muy perjudicial. Se aplica totalmente este principio, sobre todo algo que vas a consumir, que vas a tener dentro de tu cuerpo y te va a estar afectando marcadamente. Sí, me pasó ver en una época cuando yo trabajé en rugby de primera división, que muchas veces algunos jugadores, antes del partido, usaban dosis de cafeínas altas que para nada estaban controladas. Es más, se les sigue usando. Y bueno, esto es importantísimo. Tienen que saber cuál es el efecto que va a producir en mí lo que voy a estar consumiendo. A ver, entonces vamos con la cafeína para cerrar algunos conceptos con la gente que se está sumando. Primero y principal, los beneficios en cuanto a evolución de rendimiento deportivo los vas a tener en deportes de resistencia sí o sí. Deportes de fuerza no está seguro, lo que sí es seguro es que va a mejorar tu predisposición y tu percepción de fatiga. No va a aumentar tu rendimiento, no va a hacer que ganes más kilos. Y por otro lado, ayuda también a esos días que vos estás con insomnio o estás bajoneado, precisamente para qué, para que tengas ese touch, esa activación en el sistema nervioso central que te va a predisponer de otra manera para hacer el entrenamiento, ¿verdad, Benja? ¿Esa es la idea? Exactamente, sí, de esa es la idea, esa es la idea principal. También algo relacionado a lo que veníamos hablando, profe, supongamos que tomar cafeína para un deportista de fuerza no sea tan importante. Y vos como entrenador, como nutricionista, sabes esto y tratas de comunicárselo y explicárselo. Y decides retirarle ese suplemento de un día para el otro. También hay algo que se llama efecto placebo, que con los suplementos es muy notorio. Hay suplementos que realmente no funcionan, pero les brinda cierta confianza al deportista el hecho de estar consumiéndolo. Y en esos casos, si el suplemento no significa o no representa un gasto económico muy alto para esa persona y no implica riesgo para la salud y no implica violar algún código antidopaje, puedes mantenerlo sin ningún problema. Es decir, que si esa persona estaba acostumbrada quizás a usar X suplemento que sabemos y hay evidencia de que no funciona, pero él se siente seguro utilizándolo, yo no lo sacaría, por más que no sea totalmente necesario. Y Bien. por ahí es como raro decirlo eso, pero cuando lo retiras, el rendimiento baja. Así que eso es importante tener en cuenta. Bueno, acá Carlitos Benzi nos está diciendo que también una vez aceptó, sin proceso adaptativo previo, probar, bueno, Carlitos Benzi hace jiu-jitsu, probar un Sí, preentreno con cafeína y dice que bueno, que no le fue muy bien. No es exactamente las palabras que utiliza, pero entendemos la idea ahí de Carlitos, sí. Buenísimo el aporte, bueno, está respaldando totalmente esto que dice la teoría, que no tenés que probar nada antes de competir, que quede bien, pero bien claro eso, Benja. exactamente. Y bueno, y hay algunas personas que sí, que de repente pueden llegar a generar, decirle, dependencia de alguna manera,
la puede usar. Por otro lado, tampoco es bueno, o sea, también me tocó ver muchísimo tiempo en los gimnasios que usar el preentreno y hacerse una conducta, parte ¿cómo te puedo decir?, del ritual, del entrenamiento previo Exactamente. a ir al gimnasio, el consumir altas dosis de cafeína. ¿Por qué, Benjamín? ¿Por qué no es bueno eso? Danos el detalle a nivel metabólico, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa si nos abusamos Lo- durante un periodo extendido en cada uno de los entrenamientos del año de meterme algún preentreno para poder entrenar mejor, entre comillas. Contanos qué nos pasa. Saliendo de todo lo que sea el contexto salud y enfocándonos en el rendimiento, quizás no le esté sacando el jugo realmente a ese suplemento justo cuando lo necesita. ¿Por qué? Porque una de las características de la cafeína es que genera cierto acostumbramiento. Por lo tanto, uno quizás empezaba con 3 miligramos al día por kilo de peso y obtenía un aumento del rendimiento hasta aquí. Después usa esos 3 miligramos durante un mes y necesita subirlo a 5, 7, 8 y cada vez necesita más. Va a llegar un momento donde obviamente una dosis muy alta va a ser totalmente contraproducente y además de eso, quizás estás tan acostumbrado que lo tomas el día de la competencia y realmente no te presenta una diferencia. Por lo tanto, una estrategia útil para el tema de la cafeína, que puede o no usarse es una opción, es algunas veces establecer periodos de descanso. Y con periodos de descanso no me refiero a sacarlo totalmente si estás muy acostumbrado, pero sí a bajar la dosis. ¿Para qué? Para que si vos de aquí a 2 meses tienes esa competencia importante, en vez de estar usando como vienes usando 5 miligramos ahora, que solamente tienes entrenamientos comunes y corrientes, la utilices justo ese día de la competencia. ¿Para qué? Para que al no estar acostumbrado, tu rendimiento se exprese de la mejor manera. Esa es Bien, una perfecto. recomendación. Fuera de todo lo que sería salud, que por ahí sí es importante mencionarlo, pero lo que nos interesa más aquí es como el rendimiento. Exactamente, que no siempre van a ir de la mano, es una realidad eso, Exactamente. y que, bueno, que las personas que están vinculadas al deporte lo conocen, o sea, salud no es rendimiento, no son sinónimos. Preguntas acá que está haciendo la gente, Benja. ¿Es necesario suplementarse siempre? Creo que ya te la pasé esa, ¿verdad? Esa pregunta. Sí, me lo había mandado por privado en las preguntas previas que iban a hacer. ¿Es Bien, a necesario ver. si uno compite? ¿Cómo era la pregunta? Era si Si uno estás compite, es compitiendo es necesario. necesario, sí. Sí, si bien Exactamente, es no necesario nos preguntaron qué es suplementarse. lo que compite, pero bueno, supongamos que algo que tenga mucha Sí, exigencia y rendimiento. Eh, la individualización aquí es imprescindible. ¿Por qué? Porque si es alguien que compite de manera amateur, que ni siquiera cubre un aporte de energético adecuado, un aporte de macronutrientes correctos, una distribución adecuada de su comida a lo largo del día, es como que no, por más que seas un deportista de años, hablo de alguien amateur, no incluiría suplementos ahí, porque hay muchas cuestiones previas que tienes que resolver. Pero si sos un deportista que tiene un plan de alimentación correcto, donde se contempla la cantidad de energía, de macronutrientes, del momento en el que comes, de micronutrientes, ahí sí consideraría el uso de suplementos, pero no son pocos los deportistas de élite que no consumen ningún tipo de suplementos porque les genera mucha desconfianza. Eso también se ve bastante. Lo que sí te puedo decir, si vienes en un periodo de estancamiento y ya estás haciendo todo en lo que respecta a nutrición y entrenamiento de la mejor manera y descanso y sigues estancado aún así, quizás es necesario suplementarte para lograr ese plusito de diferencia, ese poquitito que te está faltando, te lo puede aportar ahí la suplementación. Pero Bien, solamente si todo lo otro está bien. ¿Por qué? Porque sería totalmente ilógico decir, che, tengo sueño, estoy cansado, no me recupero de la mejor manera. La solución es tomar café o tomar cafeína. claro, Es sí, como estamos. que no es lógico. No estás resolviendo el problema real, solamente estás tratando un síntoma. Y eso viene muy de la mano. Me he enviciado con un libro que se llama Hábitos Atómicos, se lo recomiendo a todo el mundo. Bien, Viene muy de la mano con cierta
cierta conducta o pensamiento que tenemos nosotros. Es como que queremos resolver constantemente los problemas con soluciones o con conductas a corto plazo que nosotros pensamos que, bueno, tomo el café y lo resuelvo en este momento. Y quizás lo más adecuado sería tener un hábito de sueño que te va a llevar meses, semanas, años, pero que te va a rendir de una mejor manera. Los suplementos están muy asociados a esto de demanda inmediata, es decir, quiero encontrar algo que me resuelva el problema ahora, cuando hay evidencia, mucha evidencia, de que otras conductas, otros hábitos a largo plazo resuelven realmente los problemas. Y ese pensamiento, más allá de cuánta dosis de suplemento se necesita o cuánta otra cosa específica se necesita, me parece por ahí más adecuado para cualquier deportista. Es decir, que busque soluciones a largo plazo que realmente van a hacer que mejore. Los suplementos de ayuda aguda, sea, por ejemplo, cafeína, sea en algunos casos bicarbonato, en algunos casos creatina, que es más a largo plazo, te van a dar un plus en un momento determinado, pero no puedes vivir dependiendo de una sustancia si no tienes hábitos que realmente justifiquen lo que estás haciendo a largo plazo, ¿no? Bien, o sea que si fuera que nuestro entrenamiento lo va manejando Toretto, estamos hablando de usar suplementación, el botón rojo lo aprieto cuando falta poquito, ¿verdad, Benja? Cuando ya tengo todo lo demás, Exactamente, ¿no? Cuando salgo quemando cubierta de movida. No tengo que hacer eso. La idea sería exactamente. la suplementación en esas circunstancias y bueno, en aquellas cosas que ya lo hablamos la clase pasada, que son aquellas personas que de repente no tienen el tiempo necesario para organizarse con la frecuencia adecuada y cantidad y calidad de comidas, bueno, ahí sí vale una suplementación, ¿verdad? Exactamente. Hay suplementos en los que es muy difícil establecer de si se está tratando de un alimento o de un suplemento. ¿Por qué? Porque si alguien me pregunta, che, la proteína de suero de leche, la whey protein, ¿es un alimento, es un suplemento? Es como muy chiquitita la diferencia entre una y otra. Hay suplementos también que pueden ser golosinas, las gomitas, por ejemplo, que se usan en algunos deportes, son al mismo tiempo golosinas y suplementos, por lo tanto vamos a encontrarnos en esa categoría rara, en donde no sabemos si el Gatorade, Powerade, el que sea, es un alimento, es un suplemento, por lo tanto, en ese tipo de cuestiones, en ese tipo de alimentos, mejor dicho, que por ahí nos brindan energía o algún nutriente de forma práctica, tenemos que saber que son bastante útiles, pero que tienen un contexto para utilizarse. Y con esto voy al ejemplo de alguien que está en una cinta caminando y toma Gatorade mientras lo hace. No está usando, es algo que funciona el Gatorade quizás, pero no es algo que necesite esa persona. Claro, y recalquemos sobre todo si esa persona de repente está haciendo, está con sobrepeso y está en la cinta, que es precisamente con el objetivo de quemar grasa y está tomando Gatorade, digamos que está totalmente, o sea, está inconexo el Sí, no, proceder con no, lo que, con el objetivo. O sea, no va a bajar de peso exactamente, tomando Gatorade, sobre todo si no está muy entrenado, menos exactamente, caminando, o sea, va a perder tiempo, así, así tal cual. exactamente. Este, Benja, otra consulta acá. Bueno, Walter, me gustaría que sea más específico. Walter Palavecino, que nos está escuchando acá, Biker. Testosterona y ciclismo. ¿Cuántos miligramos, Walter? ¿Cuál tipo de testosterona? ¿Se podría ser más específico? Benja, no sé, no te entiendo. Si la haces más clara, Walter, la pregunta, te respondemos. ¿Vos entendés algo ahí con esa pregunta, Benja? Eh, Principalmente los suplementos que yo trato de estudiar y de enfocarme son en aquellos que son útiles, que funcionan y que por otro lado no generan alteraciones negativas para la salud ni a corto ni a largo plazo y que están permitidos utilizarse. La testosterona, si bien no es algo que se ha estudiado mucho, pero en ciclismo se utiliza bastante, no solamente con el objetivo de mejorar la composición corporal, sino que a nivel aeróbico, entre comillas, por ejemplo, mejora la producción de glóbulos rojos, lo que indirectamente va a mejorar mucho el rendimiento y te da así ciertas mejoras de rendimiento y de composición corporal. Pero prefiero no hacer recomendaciones de ese tipo porque no las hago en consulta y no corresponde tampoco.
Perfecto, es doping positivo, ¿verdad? Exactamente. Y Bien, riesgos de salud asociados muy importantes a nivel cardiovascular, por ejemplo. Por lo tanto, si quizás Walter sospecha de que tiene un déficit de testosterona, lo mejor que puede hacer es ir a un médico, ver a su endocrinólogo, hacerse los análisis correspondientes, ver si realmente necesita un aporte exógeno de testosterona y que sea su médico el que maneje esa cuestión. Pero hablando en términos de salud principalmente, por si venía por ahí la mano. ya, ya, perfecto. No, yo creo que está vinculado bueno, en el mejor de los casos estaría vinculado y bueno, muchas veces la recomendación del profesional competente, en este caso el médico, el endocrinólogo, puede hacer que esa situación de doping positivo, como puede ser la hormona de crecimiento, que muchísimos atletas lo han usado, y si tienen la prescripción médica deja de ser. Lo mismo pasaría con la utilización, supongamos, de cortisol, o sea, algún corticosteroide. Si teniendo la recomendación médica no habría ningún inconveniente. Sí, solo sí lo autoriza el profesional. Benjamín, otra pregunta. Cintia nos está preguntando, los aminoácidos, contanos de paso, aminoácido, proteína, aminoácidos versus proteínas, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál toma? ¿La pastillota, el polvo? ¿Cuál es la diferencia? Bien, eh, vamos desde lo básico. Las proteínas son, hablando mal y pronto, muchos aminoácidos unidos. Hay 20, 21 aminoácidos esenciales, perdón, 20, 21 aminoácidos que están en nuestros alimentos, de los cuales 8 o 9 son esenciales, es decir, que nuestro cuerpo no los puede sintetizar. De esos 8 o 9, hay 3 que son ramificados, que son los famosos BCA. Cuando vos le preguntas a alguien qué está tomando, no te dice aminoácidos, te dice BCA, que en inglés significan aminoácidos de cadena ramificada. Hizo Cuando uno leucina, compra, leucina y valina. Aguante todavía ahí, para el que viene en castellano. exactamente, leucina, isoleucina y valina es lo que son los aminoácidos de cadena ramificada. Cada año que pasa salen más estudios que nos dicen que los aminoácidos de cadena ramificada o no funcionan o no generan tantos beneficios como tomar una cantidad equivalente de esos aminoácidos presentes en una proteína de suero de leche. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que mi objetivo es estimular la síntesis de proteína para ganar masa muscular. Si tomo 20 gramos de proteína o 5 gramos de aminoácidos de cadena ramificada, se observan aumentos de síntesis de la proteína en los dos. Pero si los comparamos, el aumento que genera comer todos los aminoácidos que están dentro de esa proteína es mucho mayor que el que generan los BCA. E incluso estaba leyendo algo muy interesante, que en personas obesas que quizás se suplementan con aminoácidos de cadena ramificada, es relativamente contraproducente para la salud y se asocia a cierta resistencia a la insulina. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta de que no es algo que hay que tomar muy a la ligera. Quizás tomar BCA en alguien saludable, con una composición corporal óptima y sin enfermedades o posibles enfermedades previas, no genere ninguna complicación. Pero hay evidencia de que posiblemente sí en cierto contexto fisiológico. Por lo tanto, no recomendaría casi a nadie BCA. Solamente recomendaría BCA a alguien que tenga como mucho rechazo a tomar proteína. ¿Por qué? Porque no le gusta el sabor, no le gustan los grumos o lo que sea. Ahí sí recomendaría, a menos que no puedas tomar proteína de suero de leche o alguna proteína vegetal, si sos vegano, te recomendaría esos aminoácidos. Pero si no, no hay tantos beneficios. También muchos corredores lo utilizan de hecho porque creen que inhibe un poco la fatiga. Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, supongamos correr, se produce un aminoácido que es el triptófano. Ese triptófano atraviesa nuestra barrera hematoencefálica y genera serotonina, lo cual indirectamente disminuye un poco nuestro rendimiento. Lo que se creía, la hipótesis era de que si uno consumía esos aminoácidos de cadena ramificada, competían con el triptófano por ingresar en ese transportador en la barrera hematoencefálica
y la fatiga era menor. Y los corredores empezaban a tomar mucho BCA por esa razón. Pero cada vez hay menos fuerza en esa hipótesis y también se descarta un poco. Por lo tanto, es un suplemento que en algún momento va a pasar de moda, como sucede con la carnitina, por ejemplo, que en un momento era el boom y hoy todos hacemos chistes y memes sabiendo que no funcionan, aunque se la siga vendiendo bastante, porque las personas desesperadas hacen cosas desesperadas muchas veces, como tomar ese suplemento que sabemos que no funcionan. Es tan grande la cantidad de información que hay, pero cuando uno está en necesidad, agarra cualquier salvavidas que le tiren. Bien, bien, Benja. Entonces, bueno, cada vez que a mí se me prenden desde el punto de vista de la salud algunas alarmas acá, en cuantos, bueno, dijiste resistencia a la insulina, pum, o sea, sabemos que gran parte de la población está padeciendo esa resistencia a la insulina y Sí, bueno, muchas veces no lo saben, sobre todo aquellas personas que están con sobrepeso, son sedentarios. Esas personas, bueno, que tengan muchísimo cuidado, sobrepeso y sedentarios, mucho cuidado entonces si no están asesorados para consumo de aminoácidos ramificados que puede ser contraproducente para su salud, ¿verdad? exactamente, sí, 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 hay No evidencia de tienen que ese, podría ser pero así. bien, podría llegar a ser, perfecto, estamos en un infinitivo que está Exactamente, bien clarito. Con exactamente. respecto a la proteína no representaría ese riesgo para este grupo de No, personas que pueden estar generando exactamente. resistencia a la insulina. Cambia bastante y de hecho los autores de esos estudios hacen una aclaración varias veces que es con el suplemento exógeno de BCA únicamente donde se ha observado eso, no así en alimentos, por ejemplo. O sea, hay alimentos de origen animal que contienen cantidades interesantes de aminoácidos de cadena ramificada, los huevos, por ejemplo, y no se observa eso. Por lo tanto, es hincapié ahí en ese suplemento nada más, porque Bien, las dosis perfecto. son exageradas y cuando uno cambia la matriz de un alimento, es decir, yo saco, supongamos que esto es un alimento, le saco una vitamina y la tomo de manera aislada. Quizás este alimento estaba asociado a fibra, a ácidos grasos, a otro montón de nutrientes que hacían que se absorba de la mejor manera esta vitamina aquí y fuera ejerce un efecto totalmente diferente. Por lo tanto, alimento y suplemento son dos mundos diferentes. Bien, 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 buenísimo. Benja, otra pregunta. L-glutamina, no, L-carnitina. La carnitina, contanos un Bien, poquito sobre carnitina, nos falta la glutamina, después vamos a la creatina vieja y peluda, pero bueno, vamos ahora por bien, la L-carnitina, Benja. bien. Lo primero que tenemos que saber es que para nuestra normal oxidación de grasas, la carnitina funciona como un transportador a nivel mitocondrial. Nosotros tenemos la mitocondria donde se oxidan las grasas. Un transportador importante ahí es la carnitina. Entonces, ¿cuál es el razonamiento lógico que uno podría tener? Si tengo más carnitina, oxido más grasa. Si oxido más grasa, bajo de peso. Ah, Eso hablando de manera simple, quizás es lo que uno llegaría a pensar. Pero a día de hoy no hay estudios que de forma significativa hayan probado una pérdida de peso gracias a esos suplementos. Por lo tanto, en el aspecto de pérdida de grasa corporal, la carnitina no tiene evidencia que sustente ese efecto. Pero si nosotros nos fijamos en una clasificación de suplementos elaborada por el Instituto Australiano del Deporte, que tiene un sistema que clasifica los suplementos de acuerdo a su evidencia, categoría A son suplementos que tienen evidencia de que funcionan respetando cierto protocolo. Categoría B, hay suplementos que tienen algo de evidencia que apoya que funcionan, pero todavía falta un poco más de investigación. Categoría C están los suplementos que se ha descartado que funcionen. Categoría D, los que funcionan pero generan daño a la salud o están prohibidos por un código antidopaje. Entonces tenemos categoría A, B, C y D. Categoría B es lo que le falta un poquito de evidencia para demostrar que funcionan de la mejor manera. De pasar a categoría A, la carnitina, yo solía pensar constantemente que corresponde que esté en categoría C,
porque hay más que pruebas suficientes de que no funciona para perder peso, pero está en categoría B, es decir, que tiene cierta evidencia que respalda su funcionamiento. Pero su funcionamiento para mejorar el rendimiento en ciertas disciplinas de resistencia, donde oxidar un poquitito más de grasa puede significar un plus para tu rendimiento, pero no para perder grasa corporal. Por lo Bien. tanto, la carnitina, si sos un deportista que está haciendo todo bien, todo bien, puede que represente una ayuda, puede, interesante en ese tipo de deportes, pero no para perder grasa corporal, que es para lo que lo quiere uno realmente. O sea, Claro, uno... a mí me parece acá, me parece que se puede hacer una analogía con un motor. Tenés un motor chiquitito que tiene poca capacidad para consumir ese combustible, que es la grasa en este caso, ¿sí? Si vos le pones una manguera gorda, grandota, gigante a ese motor chiquitito sigue teniendo la misma capacidad de consumo. No vas a aumentar la capacidad de ese motor chiquitito porque le pongas una manguera mucho más grande que supuestamente es lo que haría esta L-carnitina, ¿verdad? Que es un transportador celular, ¿verdad, Benja? No tiene sentido. Exactamente. ¿Mm? Y bueno, está ahí importantísimo, porque si hablamos de fondista, este motor chiquitito ya está trabajando a full todo el tiempo, tal vez no es tan chiquito y bueno, de repente sí puede ser un facilitador de transporte energético que le hablamos un poco más la manguera para que entre más energía si está consumiendo mucho más energía de ese Exactamente. tipo de Ahí origen que sería es la grasa. totalmente distinto. Cuando se trata Bien, de suplementos para perder grasa corporal, tenemos que decir que los productos que hay realmente no funcionan. ¿Qué es lo que te vende por lo general un suplemento quemador de grasa? Una que inhibe un poco la absorción de grasa. Es decir, supongamos que tengo aquí 100 gramos de grasa en una infusión. Tomo ese suplemento, tomo la bebida y de esos 100 gramos de grasa solamente absorbo 99 gramos de grasa. Por lo tanto, hay suplementos que sí se apoyan en eso, que inhiben un poco la absorción de la grasa, pero no es significativo. O sea, te resultaría mucho más fácil, en vez de tomar 200 mililitros de esto, tomar 180, 190, y es lo mismo. Otro efecto que aducen también los quemadores de grasa es que aumentan el gasto energético, salvo la efedrina, que está prohibida, que es el compuesto activo de la planta efedra. No hay suplementos naturales que generen eso. ¿Por qué? Porque a la cafeína también se la asocia, por ejemplo, a los quemadores de grasa. Uno compra un quemador de grasa de la marca que quiera y no tiene un solo producto, tiene un montón de productos que en teoría ayudan un poquito a perder grasa. Cafeína es uno de los que se utiliza. ¿Por qué? Porque te dicen que aumenta el gasto energético. ¿La cafeína aumenta el gasto energético? Sí, mínimamente, de manera no tan significativa como para justificar una pérdida de grasa. Por lo tanto, los suplementos quemadores de grasa o ejercen un efecto mínimo que uno puede lograr fácilmente comiendo un poquitito menos nada más, o no ejercen un efecto de gasto energético incrementado. No hay sustancias naturales que te aceleren el metabolismo, como muchas veces solemos decir. Si uno quizás hace unos 20 años, en los 90, tomaba un suplemento quemador de grasa, posiblemente sí le iba a funcionar, porque tenía efedrina. Es, por ejemplo, de público conocimiento que cuando Maradona se estaba preparando para el Mundial 94, se ha asesorado con un físico-culturista de apellido Serrini, creo, de Buenos Aires. Bueno, ese físico-culturista estaba como ayudándolo a acondicionar su físico al Diego, a bajar de peso, y dentro de los suplementos que él le brindaba, había uno que se llamaba Ripet Fuel, y ese suplemento tenía efedrina. Por lo tanto, se asocia ese consumo de suplementos al doping positivo de Maradona en el Mundial. Por lo tanto, a nivel de salud, a nivel de competencia, son bastante cuestionables el uso de quemadores de grasa. O representan un gasto de plata al pedo, o representan una pérdida de salud si es que funcionan. bien, perfecto. Benja, glutamina. Bien, muy sacada de contexto la glutamina. ¿Por qué? Porque viene alguien que tiene 20 años, que entrena 5 o 4 veces por semana, que come muy bien y le tiene miedo al catabolismo.
Sí, o sea que le preocupa perder masa muscular. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma glutamina antes de dormir para prevenir eso. La glutamina, hay que decir que sí funciona para inhibir un poco cierto catabolismo en un contexto de alguien que está tirado en un hospital con el 70% de su cuerpo quemado. O sea, cuando alguien está en catabolismo real, como es alguien con politraumatismo, alguien con quemaduras importantes, la glutamina en ese contexto clínico funciona muy bien para reducir ese estrés que está generando esa situación. Pero para alguien que hace entrenamiento de fuerza, que de por sí le genera un estímulo anabólico, si bien aumenta también el anabolismo es superior si uno come de una manera adecuada, es totalmente innecesario. No utilizaría glutamina con ese listo. objetivo de prevenir el catabolismo. ¿En qué Perfecto. deportistas se utiliza Bien. glutamina? Lo que hay que decir es que las células de nuestro sistema inmunológico se alimentan de glutamina, por así decirlo. Por lo tanto, si estás en una etapa, por ejemplo, en la pretemporada, donde quizás estás entrenando doble, triple turno muy fuerte y tu sistema inmune puede deprimirse un poco, porque tenemos que recordar que el ejercicio de intensidad moderada y volumen moderado se asocia con un sistema inmunológico saludable. El ejercicio de alta intensidad con un volumen muy alto no es así. El ejercicio de alta intensidad y volúmenes muy altos por lo general deprime tu sistema inmunológico y eso se puede dar tranquilamente en una pretemporada. Por lo tanto, la Bien. glutamina en esa situación quizás sea necesario, pero si vas 3 veces a la semana al gimnasio no la necesitas realmente. Buenísimo, buenísima esa aclaración. O sea que es muy poco el público que puede llegar a necesitar en realidad glutamina. Otra pregunta que nos hace Santi. Dice que a qué edad estimas que va a ser necesario empezar con suplementación deportiva. Bueno, ya hemos aclarado cuándo hace falta, cuándo no. Hipotéticamente que Bien, haga falta, ¿a qué edad, Benja? perfecto. Tomo un vasito con agua, profe, porque está muerta mi Sí, garganta y dale, respondo. dale. Permítame. Vení, ayúdame a leer. Espera un poquito acá hasta que Benjamín tome un poco de agua. Vamos a ver de paso las otras preguntas que nos están mandando a través del signo de interrogación. Bien. Mira, no se vaya Suplementos, todavía, que tome agua, Benja. Ahí me queda. suplementos en niños. El- Vamos a Sí, ver de a qué nuevo, edad empezar, digamos? veamos de nuevo la parte individual. Si se trata de un niño que quizás juega, supongamos, en Atlético Tucumán, es un ejemplo real, Sí, que está ingresando quizás en ese momento de su carrera deportiva, donde deja de ser un juego y empieza a ser más competitivo, en donde quizás en el club tiene entrenamientos, vuelve a su casa y también tiene entrenamientos de fuerza con otro entrenador y además de eso tiene educación física y se trata de un niño de 13 14 años, quizás en ese niño sea necesario algún tipo de suplementación. Pero si se trata de un niño que hace deporte de forma recreativa y no necesita realmente un aporte extra de ningún nutriente que no sea de su alimentación, no lo consideraría necesario. Y esta es perfecto. una Sobre todo, pregunta bien, bien, bien. Perdón, no sé que, si yo te iba a que decir, sobre todo esos no, chicos que pasa con mi hija muchas veces que por ahí sale a las 6 de la mañana y está volviendo a las 6 de la tarde a casa a veces. Entonces, bueno, me parece que ahí serían los momentos adecuados, ¿verdad, Benja? O sea, hablando de chicos que exactamente tengan tanta actividad física. por lo general, la respuesta sería ningún niño necesita suplementos, porque casi Ujú. ningún niño hace ejercicio de manera tan intensa y en un volumen tan importante como para requerirlo. Pero hay excepciones, y si uno no contempla esas excepciones, puede mandarse macanas. Y esto yo particularmente lo he investigado, lo he leído, lo he estudiado, porque en consulta me han llegado esos chicos. O sea, el ejemplo que le daba del niño que jugaba en Atlético es real. ¿Por qué? Porque ese chico tenía 2, 3 horas de entrenamiento en el club y además de eso tenía una hora de entrenamiento de fuerza él era de Fama Ishaq, con su entrenador aparte. ¿Por qué? Porque al año siguiente
era como la clasificación de, bueno, vos juegas los torneos de AFA y vos juegas los torneos locales. Por lo tanto, ahí es donde se produce un gran despegue entre quien va a ser un deportista profesional y otro que no. Claro. Y ahí sí se le da mucha importancia al rendimiento. Es importante para ese chico, si está aspirando a ser un deportista, que le vaya de la mejor manera. Y si está comiendo bien, está entrenando bien, está descansando bien, le puede venir bastante bien usar este tipo de suplementos. Y lo único que he usado en ese chico, por ejemplo, ha sido creatina. Fuera de proteína, de suero de leche y de creatina, no usaría nada más en mi hay documentos donde se habla específicamente de cómo se lo puede utilizar en niños, que es diferente a cómo se lo utiliza en un adulto. Eso es importante aclararlo y hay que leer esa información, esa evidencia antes de aplicarlo. Bien, perfecto, Benja. Escúchame, acá Paula también está haciendo una pregunta. Bueno, me parece que ya respondiste indirectamente porque dice, pregunta cuál suplemento está demostrado científicamente que ayuda de verdad a la recuperación. O sea, ¿cuáles serían los de categoría A, que como estabas mencionando hace un momento? Bueno, la creatina sería uno, la proteína de suero de leche sería otro. Eh, si hablamos de recuperación, entre comillas, que puede ser como muy abarcativo el, el objetivo recuperarse, pero si uno busca recuperarse, yo me basaría en creatina y proteína, dentro de los de categoría A. Y quizás si dentro de tu recuperarse entra también recargar tus reservas de glucógeno, reponerlas para una sesión siguiente, también serían interesantes algunos suplementos como bebidas deportivas que contienen hidratos de carbono en cantidades considerables. Pero como digo siempre, es muy general por ahí cuando alguien viene y te dice, quiero sentir más energía y por eso tomo multivitamínicos. O quiero sentir, no se usan palabras como muy generales. Y ahí es donde tenemos que entrar a desmenuzar un poco para ver qué necesidad esa persona no está cubriendo con los patrones básicos de descanso, de nutrición, y a partir de ahí considerarlo. Porque si uno me dice, no me estoy recuperando bien, primero preguntarle cuántas horas duerme, qué come después de entrenar, qué come antes de entrenar, y ahí vas a resolver lo básico. Bien, vamos primero a resolver lo que tienen que comer en un principio. Acá Juan Sánchez, también Juancito, nos está preguntando, en chicos de 15 a 19 años, si es necesaria suplementación. Bueno, ya la respondiste hace un momento cuando dijiste que en el caso puntual iba a ser necesario, lo que vos usás normalmente es algún tipo de proteína, lo usás con alguna combinación de hidrato de carbono, e inclusive también si es necesario, vos ahí analizás si es necesario la implementación o no de creatina, ¿verdad? Benja, creatina. Contanos de la creatina y va a ser la última ya porque tenemos que cerrar, así podemos guardar y que esté disponible en el canal de YouTube toda la charla, que está muy buena, la verdad que no tiene desperdicios, así que nos quedan 5, 7 minutitos para asegurarnos de guardar la conversación, si no, se corta y no podemos recuperar. Bien, la creatina es el suplemento fundamental. Te diría que si estás buscando mejorar tu rendimiento y has hecho todo bien, por lo general, a la creatina es el suplemento que más partido le vas a sacar. Es un suplemento que no es nuevo, se utiliza hace 100 años aproximadamente, o sea, hace bastante. 100 años. Eh, sí, tiene, o sea, ciclistas de 1920, 1930 ya utilizaban creatina. Lo que tenemos que decir de este suplemento es que es tan amplio su espectro de funcionamiento que te puede generar beneficios a nivel cognitivo que uno no lo pensaría, pero hay cada vez más evidencia y de hecho en patologías como Alzheimer se utiliza creatina, pero estamos hablando de otra cosa. Vean. Eh, pero principalmente si vamos a los aspectos básicos y que todos por lo general buscamos, es mejoras a nivel de fuerza, mejoras a nivel de masa muscular, es decir, ganar músculo, y la creatina es uno de los pocos suplementos que te lo brindan. ¿Por qué? Porque cuando nosotros necesitamos generar energía, supongamos para hacer 8 repeticiones en un pre-plano, vamos a utilizar
un sistema energético que implica a la creatina como sustrato. Por lo tanto, si uno incrementa sus reservas de creatina gracias a la suplementación, es decir, al aporte exógeno, puede que su rendimiento mejore. Si su rendimiento mejora y puedes quizás mover más kilos, entrenar de manera más intensa, indirectamente tu masa muscular va a incrementarse. También, ¿por qué va a mejorar posiblemente tu masa muscular? Porque la creatina lo que hace es que te hace retener un poco de líquido a nivel intracelular. Vos tienes tu célula muscular, lo que va a generar por lo general la creatina es que una vez que se almacene ahí dentro, es que el líquido se retenga. ¿Y qué genera eso? Un estiramiento de las paredes de esa célula. Ese estiramiento de las paredes funciona como una señal para estimular el crecimiento de ese músculo. Es decir, que si bien va a haber un crecimiento artificial, entre comillas, porque es un músculo que va a estar más hidratado y se va a ver más grande, también va a haber un crecimiento real por ese estímulo y por las mejoras en lo que respecta a la fuerza. También aquí te Está, puede... está Sí, vinculado, perdóname, pero acá me gustaría que sí, sí, aclaremos, sí. está vinculado esa tensión en las paredes musculares, es a lo que Brad Schoenfeld hace referencia en cuanto a lo que es tensión mecánica, ¿verdad, Benja? Sí, sí, pero es un poco diferente, porque quizás la tensión mecánica ahí la está generando el entrenamiento y Bien, aquí simplemente esa tensión la está generando el hecho de que se está expandiendo porque tiene más líquido. O bien. sea, es distinto, pero sí mejora la masa muscular por ese estímulo. O sea, si bien la fuente es diferente, quizás funcione de manera similar. Lo ignoro completamente. Y Lo que entonces hay hay que músculos que decir, están más expuestos con más tensión. claro, sí, pero sinceramente si comparamos los dos procesos, no, Claro, no, no me no. atrevería a decir que son similares, Bien. pero bueno, está bueno para anotar y buscar después, Sí. lo voy a poner dentro de mi lista. Lo que también hay que decir de la creatina, que cuando uno hace ejercicio, por lo general acidifica el medio muscular, por así decirlo, el medio donde se está produciendo esa energía. Esa acidificación, que no hace falta que aclare que no solamente se trata de ácido láctico y un montón de cuestiones, sino que es más complejo que eso, pero por lo general esa acidificación genera que nuestra producción de energía sea menos eficiente. ¿Por qué? Porque se inhibe en el funcionamiento de algunas enzimas, por ejemplo, que son importantes para producir energía. Lo que hace la creatina es inhibir un poco esa acidificación. Por lo tanto, de manera indirecta también te permite quizás mantener un esfuerzo glucolítico durante más tiempo. ¿Por qué? Porque ese proceso de generar energía va a ser más eficiente durante más tiempo. Y así podríamos hablar horas de los beneficios de la creatina, porque es bastante útil. Quizá lo que le interesa saber a la persona es cuánto tiene que tomar. Y por lo general lo que se utiliza es una dosis estándar de 5 gramos, pero lo adecuado sería llevarlo a los kilos de peso individual. Es decir, tomar, por ejemplo, para hacer tu fase de carga, que ahora voy a explicar cómo es, 0,3 gramos por kilo de peso. Es decir, que si pesas 80 kilos, 0,3 por 8 son 24 gramos. Quizás esa primera semana, cada día de esa semana, tengas que tomar 24 gramos distribuidos en 4 o 5 ingestas. Eso solamente para sobrecargar el músculo si es que uno está como urgido en el tiempo por lograr esa sobrecarga rápido. Pero si el tiempo no es una limitación importante, puedes empezar con la dosis crónica que sigue a la sobrecarga. Es decir, haces la sobrecarga y después tienes que tomar dosis para mantener nada más esa carga, que son dosis más bajas. Ahí no es 0,3, es 0,03. Es Bien. decir, que multiplicas ese 0,03 por los kilos que pesas y esa es la cantidad que necesitas, que por lo general va a ser entre 3 y 5 gramos.
Bien, o sea que esa recomendación debe tener aproximadamente 15 años, Benja, ¿no? Y se sigue usando la misma. Bastante. Se mantiene bastante y yo era bastante escéptico de la fase de carga. No me parecía adecuada por lo general, pero estudiando un poquitito más hay bastantes beneficios en aplicarla, así que me parece útil usarla en algunos casos. No Bien, siempre, pero es bastante útil usarla. También algo que me ha llamado la atención es que la creatina no es para todos. Hay una pequeña cantidad muy chiquitita de pacientes. Supongamos que el año pasado he atendido 1000 personas más o menos. De esas 1000 a 400 le he dado creatina. De esas 400 solamente 10 han tenido efectos adversos. Con efectos adversos, ¿a qué me refiero? Diarrea, dolor abdominal, ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, si bien la creatina uno por lo general tiende a decir, sí, es lo que funciona, no genera efectos adversos en nadie, hay personas que no pueden consumirla por eso principalmente, porque al nivel gastrointestinal no la toleran muy bien. Pero si hablamos de efectos adversos a largo plazo, hay evidencia de estudios donde se ha tomado 20, 30 gramos de creatina todos los días durante 5 años y no hay un solo registro de efectos adversos a nivel renal, a nivel hepático. Por lo tanto, es un suplemento muy seguro. Así que perfecto. Bien. eso es lo positivo de este suplemento, que es de los pocos que tiene evidencia de que a largo plazo no genera ningún inconveniente. Y eso está bueno porque hoy en día salen tantos suplementos nuevos que no tienen cierta seguridad a largo plazo y uno por lo general se manda a tomar DEA, por ejemplo, que está muy de moda y no sabemos a ciencia cierta cuáles son los efectos a largo plazo. Bien, buenísimo, Benja. Bueno, para la gente que nos está escuchando acá, bueno, y se hicieron muchas, pero muchas consultas y le hemos dado prioridad primero que nada a aquellas que las mandaron a través del signo de interrogación. Eh, el resto de las consultas le hemos dado, ¿cuál ha sido el criterio? Darle prioridad a las que están vinculadas a la temática. Han salido muchas preguntas como dieta cetogénica, que bueno, que si Benja cuenta con el tiempo durante la semana que viene, seguramente podemos estar desarrollando otras temáticas, pero para que le quede claro a la gente, tratamos hoy fundamentalmente suplementación deportiva y le dimos prioridad a las preguntas que entraron primero. Bueno, muchísimas gracias, Benja, por compartirnos todo esto y seguramente van saliendo cada vez más dudas. Muchas gracias, Benja, tengo que guardar esto, hay que guardar esto que está muy bueno. Gracias a usted, profe, que ande bien. Estamos en contacto, Nos un vemos. abrazo, Benja.